Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos observado el firmamento buscando algo más allá de formas en las nubes o un cielo estrellado. Algo que nos haga saber que no estamos solos en este universo. Sin embargo, quizá la respuesta no se halla volando en el cielo, pues en algunos casos, un cráter en el suelo podría ser la enigmática respuesta del siglo. Hace unas décadas, un caso así llamó la atención, pues en un lugar remoto de los desiertos de Norteamérica, un objeto supuestamente de origen desconocido se estrelló sin explicación alguna. Pero antes de que alguien pudiese averiguar algo, todo un operativo de búsqueda y rescate montado por el ejército de Estados Unidos se encargó de eliminar toda posible evidencia y respuesta de lo ocurrido, dando paso a una de las leyendas urbanas más grandes de la ufología en la actualidad. Pero antes de que lo pienses, déjame aclararte algo. Este no es el ultra conocido caso Roswell, pues del suceso que te hablo tuvo lugar en un pequeño pueblo del que habías escuchado jamás. Un lugar al norte de México que gracias a esta historia se ha convertido en todo un enigma de otro mundo, y por el cual hoy nos embarcaremos en un viaje para conocer a la historia del caso Roswell mexicano, mejor conocido como el incidente de Coyame. Ocurrió el 25 de agosto de 1974, a las afueras de la localidad chihuahueña de Coyame, cercana a la frontera con Estados Unidos. Aquel día todo avanzaba normal en el pequeño pueblo. Solo el solitario sonido de una avioneta era lo más ruidoso de la zona, o al menos lo era cuando un estallido hizo retumbar las calles del pequeño poblado, sonido seguido por una columna de humo que se vislumbraba a la distancia. La incertidumbre rápidamente inundó las calles de Coyame. Durante toda la mañana nadie se atrevía a averiguar qué estaba pasando. Y unas horas después, un pequeño grupo de 4 soldados mexicanos se apersonaron en Coyame para dirigirse al lugar del incidente, siendo esa la última vez que se supo de esas 4 almas. Nuevamente, antes de que los pobladores pudieran teorizar algo, más militares llegaron a la zona. Solo que estos llevaban la bandera de las barras y las estrellas, 4 helicópteros y un gran convoy de vehículos. Militares que tardaron más en llegar que en salir del área. Pero había algo extraño, pues en un remolque era trasladado un objeto esférico de color plateado, con signos evidentes de haberse estrellado contra algo a gran velocidad. Objeto que según los pocos testigos de la época, no era algo que hubiesen visto jamás, pues ni aun las armas de la Guerra Fría o los grandes avances de la época habían diseñado un objeto tan extraño. A pesar del escándalo, nadie supo nada, ni los pobladores, y mucho menos los gobiernos mexicano y estadounidense, quienes negaron el evento y desestimaron los testimonios de los habitantes, surgiendo de esta forma la historia del incidente de Coyame. Como ya mencioné, los gobiernos de ambos países han negado todo lo relacionado a este evento. Sin embargo, algunas posibles evidencias indicarían que, durante la noche del 24 de agosto de 1974, la Fuerza Aérea de Estados Unidos detectó un objeto volador no identificado, el cual mantenía una velocidad superior a los 4.000 km por hora, es decir, una velocidad supersónica. Aunque en un principio se pensó que podía tratarse de un meteorito, las alarmas sonaron cuando el objeto, que había mantenido rumbo fijo hacia Corpus Christi, en Texas, modificó de golpe su trayecto, ahora dirigiéndose a territorio mexicano. Recordemos que era 1974, una época en donde en plena Guerra Fría, un objeto con tales características era algo tan peculiar como para que el ejército de aquel país se quedara sin averiguar más sobre el mismo. Quizás sea por ello que omitieron por completo informarle a una pequeña avioneta Cessna salida del Paso, Texas, que seguía un trayecto con rumbo de colisión con el extraño objeto. Como te estarás imaginando, ocurrió lo inevitable, y fue durante la madrugada del 25 de agosto que los radares estadounidenses detectaron que el extraño objeto y la avioneta desaparecieron en un mismo punto del desierto de Chihuahua. Inmediatamente, las autoridades del vecino del norte hicieron todo lo posible para ayudar a resolver y esclarecer lo sucedido. Pero cabe mencionar que aparentemente la vida de los tripulantes y la pequeña avioneta americana eran lo menos importante para el ejército de aquel país, siendo esto solo el comienzo de lo realmente extraño.
A pesar de que el gobierno estadounidense se ofreció a recuperar los restos, el gobierno mexicano declinó la oferta, pues debemos recordar que al menos 4 soldados mexicanos ya habían sido enviados a las 10:30 horas de aquel 25 de agosto a investigar la escena. La diplomacia, obviamente, no fue del agrado de la inteligencia estadounidense, quien siguió de cerca y vía satélite los movimientos de los militares mexicanos. Pero grande debió ser la sorpresa cuando lo único que detectaron fue un vehículo militar con las puertas abiertas y al menos 2 cuerpos en los alrededores. Ante la ineficiente diplomacia y una gran incertidumbre, la inteligencia estadounidense ordenó un despliegue furtivo de fuerzas militares de búsqueda y recuperación en suelo mexicano. Al menos 4 helicópteros, varios vehículos y unas decenas de soldados estadounidenses llegaron al lugar del incidente, área en donde encontraron a 4 militares mexicanos fallecidos con aparentes signos de asfixia y sin señales de enfrentamiento, así como también los restos de una pequeña avioneta esparcidos en al menos 1 kilómetro a la redonda, y finalmente un objeto con forma de disco o platillo de color plata, poco más grande que un jeep militar. Sabiéndose invasoras, las fuerzas estadounidenses se apresuraron a recuperar el objeto por medio de remolques, un helicóptero y probablemente un tren con rumbo a Wright-Patterson en el estado de Ohio, Estados Unidos. Por otro lado, los restos de la avioneta, el vehículo mexicano, así como los infortunados militares, fueron aparentemente borrados de la faz de la Tierra, pues sin evidencia no existía algo sobre lo que investigar. Y después de que la pequeña comunidad de Coyame viera más visitantes que en cualquier otra época, el mismo día quedó igual de solitaria que antes de aquel incidente. Lo sé, hablar de conspiraciones suena demasiado alocado, pero con lo ya visto, preguntémonos, ¿acaso no son ya demasiadas casualidades? Pues esto es lo que han pensado quienes han investigado el incidente de Coyame durante años. Por una parte, que una avioneta se haya estrellado con un objeto volador en medio del desierto parece demasiado improbable. Más si consideramos que aún hoy día son pocos los que tienen acceso a un medio de transporte como este, por lo que en aquella época el tráfico aéreo era muy bajo, sumándose a lo anterior indicios que señalan un accidente planeado, pues se teoriza que la trayectoria original de la pequeña avioneta habría sido modificada por los controladores de la Fuerza Aérea estadounidense, obligándola a seguir una ruta de colisión con el objeto. ¿Pero crees que las cosas terminan aquí? Nada de eso. Recordemos que los primeros en ir a investigar la escena fueron no policías, no periodistas y mucho menos civiles o campesinos, sino 4 militares mexicanos bien entrenados y fuertemente armados. 4 soldados que murieron en condiciones demasiado extrañas. Hagamos memoria. Si el ejército estadounidense, aun con la negativa del gobierno mexicano de permitirle ingresar a México, ordenó el despliegue de tropas violando un sinnúmero de acuerdos internacionales, ¿no le resultaría conveniente que del incidente no quedaran testigos directos? Ya sea usando armas químicas o en una escaramuza, se piensa que el ejército estadounidense fue lo que realmente habría exterminado a los militares mexicanos, evitando que el ejército y gobierno mexicanos se involucraran más a fondo. Esto con el fin de que los estadounidenses obtuvieran todo resto y tecnología, ya fuera enemiga o no. Y aunque el gobierno mexicano intentara oponerse, debemos recordar que en plena Guerra Fría, el país de las barras y las estrellas de ninguna forma toleraría que su vecino le ocultara un asunto de interés militar. El incidente de Coyame, aunque fugaz y sin reconocimiento, no pasó totalmente desapercibido, pues como te dije, hubo varias inconsistencias sobre los testimonios de este caso. Por una parte, mientras algunos aseguran que todo lo anteriormente expuesto realmente sucedió en aquellos días de agosto de 1974, las posturas oficiales no reconocen ningún evento de tales características, pues el ejército mexicano niega la existencia de aquellas infortunadas 4 bajas militares en un operativo de investigación, así como los estadounidenses no reconocen una intervención ilegal de búsqueda y rescate. Por otra parte, la falta de evidencias contundentes como fotografías, restos, pero más que nada bitácoras de vuelo de la avioneta o informes aéreos mexicanos y estadounidenses de la época, parecen debilitar las posibilidades de que el incidente de Coyame realmente hubiese ocurrido.
Pero esto no quiere decir que el evento no haya existido. Recordemos que Estados Unidos tiene tras de sí un largo historial de conspiraciones que al final no resultaron ser tan fantasiosas y alejadas de la realidad. Asimismo, documentos desclasificados del propio ejército y organismos de inteligencia estadounidenses revelan programas de investigación sobre los ovnis y fenómenos similares durante buena parte del siglo pasado, siendo un caso excepcional el llamado programa del Libro Azul, en el que quedaron documentadas investigaciones estadounidenses sobre avistamientos ovnis en territorio mexicano durante la segunda mitad del siglo pasado. Y finalmente, pero no menos importantes, están los testimonios de los propios habitantes, que no son de una o dos personas, sino todo un pueblo que da fe sobre lo que ocurrió en aquel agosto de 1974. Testimonios que, dada la exactitud de sus relatos, parecieran dejar en claro que no se trata de un caso de histeria colectiva, abriendo la posibilidad de que efectivamente un objeto de origen desconocido y recuperado en el desierto de Koyame haya sido trasladado a Estados Unidos, quedando los militares de aquel país como únicos testigos de lo que era el objeto y lo que sea que estuviese en su interior. Es acá donde a cada quien le toca asumir con qué versión se queda. ¿Tú qué opinas? ¿El incidente de Koyame realmente habrá ocurrido tal y como te lo he contado? ¿O qué crees que es lo que realmente pasó? Cuando se habla de encuentros cercanos e incidentes con objetos voladores no identificados, usualmente países como Estados Unidos o Rusia parecieran acaparar todos los casos de la ufología. Sin embargo, y como hemos visto, existen ocultos algunos casos que nada le piden en cuanto al misterio a casos tan afamados como el caso Roswell o el incidente del Paso Dyatlov. Koyame es una prueba de que aún en tiempos relativamente recientes se pueden producir eventos tan intrigantes de los que absolutamente nadie sabe algo que despeje todas nuestras dudas. Ya sea un montaje, un accidente, una conspiración, invasión, sabotaje o encubrimiento, son cosas que se vuelven posibles cuando se habla del incidente de Koyame. Y aunque es probable que en el futuro sigamos sin saber qué es lo que realmente pasó, no deja de ser interesante teorizar sobre lo sucedido y que quizá aún se encuentra oculto en aquel distante punto del desierto de Chihuahua. Déjame saber tus opiniones. ¿Conocías o sabías algo del incidente de Koyame? ¿Qué teorías tienes sobre este tema? ¿Crees que realmente haya existido? Como siempre, puedes dejarme tu respuesta en la caja de los comentarios. Si el video te gustó, pulsa el pulgar arriba y compártelo con un amigo. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones en cada nuevo video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Y recuerda que si la vida en otros planetas resulta todo un enigma, estar solos en el universo es sin duda alguna una pesadilla. Esto ha sido Raiden John para todos ustedes. Hasta la próxima.